No he cambiado, Laura. Simplemente nunca viste quién era yo en realidad. Me llamo Diego Navarro, y durante mucho tiempo creí que tenía un matrimonio perfecto. Eso fue antes de descubrir el secreto de mi esposa Laura, aquellas transmisiones en directo ocultas donde se burlaba de todo lo que yo era ante miles de extraños, mientras su amante presumía de músculos en segundo plano. Pero me estoy adelantando. Permíteme empezar desde el principio, cuando todavía creía en el final feliz y pensaba que el mayor problema de mi vida era la obsesión de Laura por ganar más seguidores. Era una mañana de martes en nuestro lujoso apartamento del centro cuando noté por primera vez que algo iba muy mal. Llevaba 8 años trabajando como consultor tecnológico, ganando un sueldo decente que nos permitía mantener nuestro hogar en la Torre Skyline, uno de esos monumentos de vidrio y acero que gritaban, «Lo hemos conseguido», a cualquiera que pasara por la Castellana. Laura estaba sentada en la isla de la cocina, con el teléfono en la mano como siempre, pero esta vez no se limitaba a deslizar el dedo por la pantalla. Hablaba en susurros y, al verme acercarme con el café, cortó rápidamente lo que fuera que estuviera haciendo. «Buenos días, cariño», dije, inclinándome para darle nuestro beso habitual. Ella me ofreció la mejilla en lugar de los labios. «Buenos días. Llego tarde a la reunión de contenido con las chicas». Laura cogió su bolso de marca, el que le había regalado por nuestro aniversario el año anterior, y se dirigió a la puerta. «No me esperes despierto esta noche. Tenemos una sesión de colaboración que se va a alargar». Era la tercera sesión de colaboración tardía de la semana. Laura llevaba 2 años construyendo su marca como creadora de contenido, centrada en estilo de vida y relaciones. Su biografía decía algo así como, «Viviendo mi mejor vida junto a mi maravilloso marido, con un corazón», pero últimamente me sentía más como un accesorio en sus publicaciones que como su verdadero compañero. Pasé aquella mañana resolviendo problemas de seguridad de redes para un cliente en el centro, pero mi mente volvía una y otra vez al comportamiento de Laura. Las llamadas en voz baja, las noches tardías, la forma en que me trataba más como a un compañero de piso que como a un marido. Cuando llegué a casa alrededor de las 6, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé su tableta, que había dejado cargando en la encimera de la cocina. El dispositivo no tenía contraseña y sus mensajes privados seguían abiertos. Lo que encontré me heló la sangre. «No puedo esperar a esta noche, cariño». ¿Diego sigue sin enterarse? Completamente. ¿Cree de verdad que estoy en reuniones de contenido? Ja, ja. Pobre, no tiene ni idea de que su mujer prefiere a un hombre de verdad. Enséñame otra vez cómo te burlas de él en tus directos secretos. Esa mierda es oro puro para reírse. Esta noche a las 9 haré toda la rutina de que mi marido ni siquiera sabe arreglar un grifo que gotea. Mis seguidores se lo tragan todo. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla y leyendo mensaje tras mensaje. Laura tenía una segunda cuenta que yo desconocía, donde hacía directos y se burlaba de mí ante desconocidos. Contaba anécdotas sobre mis fallos como marido, bromeaba sobre nuestros momentos íntimos y, al parecer, llevaba meses liada con un entrenador de gimnasio llamado Marcos. El apartamento parecía girar a mi alrededor. 3 años de matrimonio y esto era en lo que había terminado. Yo era entretenimiento para sus seguidores y una fuente de ingresos para su estilo de vida, mientras ella se divertía con aquel tipo musculoso a mis espaldas. Oí su llave en la cerradura alrededor de las 8:30. Entró cargada de bolsas de compras, tarareando para sí misma, con una expresión más feliz de la que había mostrado conmigo en meses. «Hola», dijo, apenas mirándome. «¿Qué tal tu día?» «Interesante», respondí, observando su rostro con atención. «He aprendido cosas nuevas sobre seguridad de redes. Es increíble lo que la gente cree que puede ocultar hoy en día en Internet». Laura se detuvo un segundo, pero luego siguió desempaquetando las bolsas. «Qué bien, cariño. Voy a prepararme para la sesión de esta noche.
Desapareció en nuestro dormitorio y oí cómo empezaba a correr el agua de la ducha. Miré de nuevo la tableta y vi que llegaban nuevos mensajes. ¿Listo para el espectáculo, cariño? Va a ser épico verte destrozar a ese perdedor. Ya estoy en la ducha. Dame 30 minutos y empieza el show. Esta noche les contaré cómo lloró viendo Titanic, ja, ja, ja. Eso fue el detonante. Lo de llorar durante Titanic había ocurrido en nuestra segunda cita, cuando intentaba ser vulnerable y mostrarle mi lado emocional. Ella me había abrazado y dicho que era algo dulce. Ahora se había convertido en material para su rutina de comedia. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de confrontarla directamente, vería yo mismo aquel espectáculo. Quería saber exactamente hasta dónde llegaba la traición antes de decidir qué hacer. A las 9 en punto estaba en mi ordenador portátil en el salón, mientras Laura se preparaba para acostarse en el dormitorio. Encontré su cuenta secreta. Tenía más de 12.000 seguidores y la descripción decía, contando los secretos de la vida de casada. Mi marido no tiene ni idea. El directo comenzó y allí estaba mi esposa, sentada en nuestra cama, sonriendo a la cámara como si saludara a viejos amigos. Hola, gente guapa. Bienvenidos de nuevo a mis confidencias. Esta noche traigo historias frescas sobre mi marido despistado. Los comentarios empezaron a fluir de inmediato. Sí, reina. Vivimos para estas historias. Tu marido parece un completo perdedor, ja, ja. ¿Cuándo lo vas a dejar? Laura rió, disfrutando claramente de la atención. Pues mirad, hoy ha intentado hacerse el misterioso hablando de seguridad de redes como si fuera un genio de la tecnología. Cariño, tú arreglas problemas de conexión, no eres de la policía secreta. Más comentarios, más emojis de risa. Vi cómo mi esposa de 3 años destruía sistemáticamente mi imagen para entretener a extraños. Y ni os cuento sus habilidades románticas, continuó. Digamos que hay una razón por la que he estado satisfaciendo mis necesidades en otro sitio, ya me entendéis. Entonces apareció Marcos en el encuadre, sin camisa y sonriendo. Los comentarios explotaron. Marcos, te queremos. Deja al marido y quédate con el entrenador. Objetivo total. Marcos se inclinó y besó a Laura ante la cámara. Cuéntales lo de Titanic, cariño. Esa historia me mata cada vez. Mientras veía a mi esposa contar a 12.000 extraños uno de nuestros momentos más íntimos, convirtiéndolo en un chiste sobre lo sensible y perdedor que era, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue rabia, fue claridad. Una claridad fría y calculadora. ¿Laura quería jugar? ¿Quería humillarme para generar contenido? Muy bien. Pero había elegido al hombre equivocado para enfrentarse. Yo podía arreglar conexiones, sí, pero sabía mucho más sobre tecnología y redes de lo que ella imaginaba. Y estaba a punto de ofrecer a sus seguidores un espectáculo que nunca olvidarían. La transmisión terminó con Laura y Marcos besándose mientras los comentarios los animaban. Cerré el portátil y me quedé sentado en el salón a oscuras, planeando mi siguiente movimiento. Laura salió 20 minutos después, con el pelo revuelto y aspecto satisfecho. Estoy agotada, cariño. Me voy directa a la cama. Que sueñes con los angelitos, dije en voz baja. Mañana va a ser un gran día. Pasé la mañana siguiente investigando. Marcos Ruiz, 29 años, entrenador personal en un gimnasio céntrico de Madrid, aspirante a creador de contenido con sus propias ilusiones de grandeza en las redes. Su perfil estaba lleno de fotos sin camisa en el gimnasio y citas motivacionales que claramente había copiado de otros más exitosos. Tenía unos 3.000 seguidores, lo que explicaba por qué estaba tan impresionado con los 12.000 de Laura. Más importante aún, indagué sobre nuestra situación en el apartamento. Laura había vivido allí 2 años antes de casarnos, pero nunca había figurado en el contrato de alquiler. Cuando nos casamos, le ofrecí añadir su nombre a todo,
pero ella dijo que estaba demasiado ocupada con su contenido para ocuparse del papeleo. Aquella decisión estaba a punto de volverse en su contra. También contacté con Roberto Morales, el jefe de seguridad del edificio. Roberto era un exagente que se había convertido en amigo con los años y siempre había desconfiado de las sesiones de contenido nocturnas de Laura. Cuando le conté lo que había descubierto, se mostró dispuesto a ayudar. Sabía que algo no encajaba con ella, dijo Roberto al ver los mensajes. Ha estado trayendo a ese tipo musculoso cuando tú estás trabajando. Me parecía raro, pero pensé que no era asunto mío. Pues ahora va a ser asunto de todos, respondí. Aquella tarde Laura se preparaba para otra sesión tardía cuando decidí acelerar mi plan. Estaba en el baño maquillándose cuando su teléfono vibró con un mensaje de Marcos. ¿Listo para el show de esta noche? La transmisión de la ruptura va a ser legendaria. Se me heló la sangre. ¿Transmisión de la ruptura? Desplacé rápidamente los mensajes anteriores y encontré el plan. Laura iba a romper conmigo en directo, echarme de su apartamento y documentarlo todo para conseguir el máximo impacto viral. Ella y Marcos lo habían planeado durante semanas, eligiendo el momento perfecto para maximizar el engagement. Diego, llamó Laura desde el baño. ¿Puedes traerme el cargador del teléfono de la cocina? En lugar de coger el cargador, abrí sus mensajes y seguí leyendo. El plan era elaborado y cruel. Iba a humillarme ante la cámara, hacerme parecer patético y desesperado, y luego cambiar las cerraduras mientras transmitía todo. Marcos estaría allí para apoyarla, y sus amigas Tania, Marta y Lex estaban al tanto, listas para comentar y hacerme quedar aún peor. Pero habían cometido un error crucial. Daban por sentado que yo era tan despistado e indefenso como Laura me había retratado. No tenían ni idea de que yo ya me estaba preparando. Laura salió del baño con aspecto de ir a una sesión fotográfica. Me voy para la noche. No me esperes. Pues yo creo que sí te esperaré esta noche, dije. Tengo el presentimiento de que va a ser una velada interesante. Algo en mi tono la hizo dudar, pero se encogió de hombros y se marchó. Llamé inmediatamente a Roberto. Va a ser esta noche, le dije. Planeo romper conmigo en directo e intentar echarme. ¿Puedes tener listo el papeleo del contrato? Ya lo tengo impreso, respondió Roberto. Esto va a estar bien. A las 9 de la noche, la cuenta secreta de Laura comenzó otro directo. Pero esta vez no era desde nuestro dormitorio. Estaba en el pasillo fuera del apartamento con Marcos, Tania, Marta y Lex. Todos sonreían como si fueran a presenciar el mejor espectáculo del mundo. Vale, gente guapa, dijo Laura a la cámara. Esta es la noche en que por fin me libero de mi marido perdedor. Vamos a entrar y voy a terminar este matrimonio en directo. ¿Estáis listos? Los comentarios se volvieron locos. Sí, reina. Esto es mejor que un reality. El pobre no tiene ni idea de lo que se le viene. Equipo Laura para siempre. Vi desde mi portátil cómo Laura usaba su llave para abrir la puerta. El grupo entró como si fuera suyo, con Laura narrando todo. Este es el apartamento donde he estado desperdiciando los últimos 3 años de mi vida, anunció a su audiencia. Pero se acabó. Diego, sal aquí. Tenemos que hablar. Salí del dormitorio fingiendo confusión. Laura, ¿qué pasa? ¿Quiénes son todas estas personas? Son mis amigos, dijo ella, sujetando el teléfono para que la cámara nos captara a los dos. Y este es mi apartamento. Necesitamos tener una conversación. Los comentarios fluían. ¡Qué cara de despistado! Ja, ja. Contenido increíble. Laura es brutal. Allá vamos. Laura lanzó un discurso claramente ensayado. Habló de cómo yo la frenaba, de lo aburrido y patético que era, de que ella merecía algo mejor. Marcos estaba detrás de ella, flexionando y asintiendo.
Sus amigas actuaban como un coro de aprobación. Así que esto es lo que va a pasar, anunció Laura a la cámara. Diego va a recoger sus cosas y se marchará esta noche. Este es mi apartamento. Estas son mis cosas y estoy harta de fingir que soy feliz. En realidad, dije con calma, hay un problema con ese plan. Laura pareció molesta por la interrupción. ¿Qué problema? Este no es tu apartamento, Laura. Es el mío. No figuras en el contrato. No pagas el alquiler y, legalmente, solo eres una invitada. La confianza en su rostro vaciló un segundo, pero se recuperó. Eso es ridículo. Llevo viviendo aquí 5 años. 2 antes de casarnos y 3 desde entonces, corregí. Pero nunca quisiste ocuparte del papeleo, ¿recuerdas? Estabas demasiado ocupada con tu contenido. Marcos dio un paso adelante intentando parecer intimidante. Oye, tío, recoge tus cosas y vete. No lo pongas más difícil de lo necesario. Los comentarios se volvieron confusos. Espera, ¿de quién es el apartamento? Laura dijo que era suyo. Esto se está poniendo feo. Equipo Laura pase lo que pase. Entonces Laura cometió su error fatal. Todavía en directo, sacó un papel doblado. En realidad, tengo el contrato aquí mismo, ¿veis? Mi nombre está en él. Lo levantó hacia la cámara y se veía claramente que era una falsificación. Mi nombre había sido tapado y el suyo escrito encima, pero aún se distinguía el texto original debajo. Laura, dije lentamente, ¿acabas de mostrar a 12.000 personas un documento legal falsificado? El color abandonó su rostro al darse cuenta de lo que había hecho. Pero ya era tarde. La prueba estaba emitida en directo. No está falsificado, protestó, aunque su voz temblaba. Entonces jugué mi carta maestra. Saqué el teléfono y llamé a Roberto. Hola, Roberto, ¿podrías subir al apartamento 2847? Necesito que aclares un poco la situación del contrato a mi mujer y a sus amigos. Parece que están confundidos sobre quién vive aquí. En menos de 2 minutos, Roberto estaba en la puerta con una carpeta llena de documentos oficiales. Laura seguía transmitiendo y su audiencia devoraba el drama. Buenas noches, amigos, dijo Roberto saludando a la cámara. Soy Roberto Morales, jefe de seguridad del edificio. Entiendo que hay cierta confusión sobre el contrato de alquiler. Abrió la carpeta y sacó el documento oficial. Según nuestros registros, este apartamento está alquilado únicamente a Diego Navarro. Laura Navarro figura como invitada autorizada, pero no tiene ningún derecho legal sobre la vivienda. Los comentarios explotaron. Dios mío, Laura mintió. Esto es tan incómodo. Ahora equipo Diego. Falsificó el contrato. Mejor que una serie. El rostro de Laura estaba rojo como un tomate. Eso es imposible. Yo he estado pagando el alquiler. En realidad, dije, yo he estado pagando el alquiler. Tú me dabas lo que llamabas tu parte, pero solo era una contribución a los gastos de la casa. El contrato, los suministros, el seguro, todo está a mi nombre. Marcos parecía confundido, lo cual no era raro en él. ¿Entonces qué significa eso? Roberto sonrió. Significa que si alguien tiene que marcharse de este apartamento, no es el señor Navarro. Laura miraba la cámara, viendo cómo su número de seguidores y los comentarios se volvían en su contra. Sus amigas retrocedían hacia la puerta, claramente sin querer formar parte de aquel desastre. Esto es ridículo, dijo Laura, con la voz cada vez más aguda y desesperada. Diego, diles que todo esto es un malentendido. No puedo hacer eso, Laura, respondí con calma. Porque no es un malentendido. Has intentado humillarme en las redes. Has estado engañándome con Marcos y ahora has cometido falsificación de documentos en directo. Creo que es hora de que tú y tus amigos os marchéis. Los comentarios eran ahora brutales.
Laura ha sido expuesta. Esto es karma. Diego es implacable. Se lo merece. El mejor giro de la trama. Laura hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Vale. De todas formas voy a cambiar las cerraduras. No podéis impedírmelo. Entonces Roberto intervino de nuevo. En realidad, señora, intentar cambiar las cerraduras de una propiedad que no le pertenece se considera delito. Y como ha estado transmitiendo toda esta conversación, tenemos pruebas de su intención de cometer un crimen. La realidad golpeó por fin a Laura. Estaba en directo. 12.000 personas la habían visto intentar desalojar ilegalmente a su propio marido. Había mostrado a todos un documento falsificado y ahora la seguridad del edificio amenazaba con llamar a la policía. Yo, necesito terminar esta transmisión, murmuró, alcanzando el teléfono. No pares por mí, dije. Tus seguidores parecen estar disfrutando del espectáculo. Y lo estaban. Los comentarios llegaban tan rápido que eran solo un borrón de emojis de risa y mensajes de equipo Diego. El plan de Laura para humillarme había fracasado de forma espectacular. Marcos, demostrando que era aún más torpe de lo que parecía, decidió que aquel era el momento de ponerse agresivo. Mira, tío, Laura se merece algo mejor que tú. Deja que se quede con el apartamento y lárgate. Marcos, dije mirándolo directamente, estás a punto de aprender por qué es mala idea meterse con alguien que entiende de tecnología y tiene amigos en seguridad del edificio. Pero esa lección es para otro día. La amenaza fue sutil, pero Marcos era demasiado torpe para captarla. Laura, sin embargo, empezaba a entender que me había subestimado gravemente. Roberto carraspeó. Voy a tener que pedir a todos, excepto al señor Navarro, que abandonen las instalaciones ahora. Esta situación ya ha durado bastante. Las amigas de Laura ya se habían escabullido durante el caos, abandonándola cuando las cosas se pusieron feas. Marcos parecía querer discutir, pero la presencia de Roberto, exagente, intimidaba incluso a un tipo de gimnasio. Esto no ha terminado, dijo Laura al fin, terminando la transmisión. Tienes razón, respondí. Apenas está empezando. A la mañana siguiente me desperté y descubrí que la desastrosa transmisión de Laura había cobrado vida propia. Alguien había grabado toda la escena y la había subido a diferentes plataformas. La historia se había vuelto viral y la gente había elegido claramente equipo Diego. Laura, mientras tanto, había pasado la noche en casa de Marcos y al parecer planeaba su contraataque. Me enteré cuando me entregaron una orden de alejamiento y una demanda en la que alegaba que yo la había maltratado emocionalmente y le había robado el apartamento mediante manipulación financiera. Los papeles llegaron a través de un notificador mientras tomaba el café de la mañana. El abogado de Laura era un tipo llamativo llamado Darío Molina, especializado en casos de difamación en redes, que le había prometido que podía darle la vuelta a la narrativa. Lo que Laura no sabía era que yo había pasado toda la noche después de su intento fallido de desalojo documentando todo. Capturas de todos sus mensajes con Marcos, copias de cada contrato y pago de alquiler, y, lo más importante, una grabación completa de sus directos secretos de los últimos 6 meses. Llamé a mi propia abogada, Julia Vargas, con quien había trabajado en algunos contratos tecnológicos. Julia era aguda, metódica y no tenía paciencia para dramas de redes. Diego, dijo después de revisar la demanda de Laura. Este es uno de los casos más débiles que he visto nunca. Básicamente te está demandando por no dejarla desalojarte ilegalmente de tu propio apartamento. ¿Y la orden de alejamiento? Pregunté. Temporal y basada solo en sus afirmaciones de que la amenazaste. Pero tenemos pruebas en video de que intentó cometer fraude y de que Marcos se puso agresivo contigo. Puedo conseguir que lo desestimen fácilmente. La vista estaba programada para el viernes siguiente, lo que me daba casi una semana para prepararme. Laura, aparentemente confiada en su estrategia legal, decidió redoblar la apuesta en las redes.
Empezó una nueva cuenta y comenzó a subir vídeos diarios sobre su matrimonio abusivo y su batalla legal por la justicia. El problema era que la gente ya había tomado partido. Su nueva cuenta se llenó de comentarios de quienes habían visto la transmisión del apartamento y la mayoría no eran comprensivos. Chica, todos te vimos intentando falsificar el contrato. Tu marido parece demasiado bueno para ti. Marcos parece tener solo 2 neuronas y están peleando. Quizá no engañes a tu marido y luego intentes robarle el apartamento. Pero Laura estaba decidida a controlar la narrativa. Ella y Marcos empezaron a aparecer juntos en sus directos, pintándose como amantes condenados luchando contra mi comportamiento controlador. Era nauseabundo verlo, pero también increíblemente útil para mi caso legal. Marcos, siendo Marcos, no pudo evitar incriminarse aún más. En un momento especialmente torpe, presumió de cómo había ayudado a Laura a planear su huida de aquel perdedor durante meses. Describió su aventura con detalle, habló de cómo habían usado mi apartamento para sus encuentros y hasta mencionó el plan del contrato falso. Sabíamos que Diego era demasiado cobarde para defenderse, dijo Marcos flexionando ante la cámara. El tío probablemente ni siquiera sabe dar un puñetazo. Ese comentario volvería para atormentarlo antes de lo que esperaba. El día antes de la vista, Laura cometió otro error crucial. Subió un video afirmando que yo la había maltratado financieramente obligándola a pagar alquiler y sin poner su nombre en el contrato. Mostró extractos bancarios que demostraban que me había estado pagando dinero cada mes, lo que según ella era prueba de mi control. Lo que no se dio cuenta fue que esos mismos extractos revelaban que había mentido sobre sus ingresos. Laura había estado afirmando que apenas ganaba nada con su trabajo de creadora, pero los extractos mostraban pagos regulares de patrocinadores, marketing de afiliados e incluso su cuenta secreta de contenido adulto que yo había descubierto. Julia se alegró cuando le mostré las pruebas. Acaba de entregarnos la prueba de que ha estado ocultando ingresos y mintiendo sobre su situación financiera. Si quiere hacerse la víctima, no debería haber documentado su propio engaño. Llegó la mañana del viernes y el juzgado estaba lleno. Se había corrido la voz sobre el caso del divorcio en redes y hasta había periodistas cubriéndolo. Laura apareció con Darío Molina, Marcos y, de alguna manera, Tania y Marta, que al parecer iban a testificar como testigos de carácter. Yo llegué con Julia y Roberto, que se había ofrecido a testificar sobre la situación del apartamento y el comportamiento de Laura en el edificio. La vista comenzó con Darío Molina haciendo un discurso dramático sobre Laura como víctima de maltrato financiero y emocional que luchaba valientemente por sus derechos. Me pintó como un marido controlador que había aislado a Laura y le había robado su hogar. Entonces Julia se levantó y destruyó todo su argumento con calma en unos 10 minutos. Señoría, me gustaría presentar la prueba a la propia transmisión en directo de la señora Navarro de hace 6 días, en la que admite tener una aventura. Intenta presentar un documento de alquiler falsificado e intenta desalojar ilegalmente a mi cliente de su propio apartamento. Reprodujo fragmentos de la transmisión de Laura en un portátil conectado al sistema de visualización de la sala. El juez observó con creciente asombro cómo Laura se incriminaba en tiempo real. Prueba B, extractos bancarios que muestran que la señora Navarro ha estado ganando ingresos sustanciales no declarados de redes sociales y creación de contenido adulto, contradiciendo sus afirmaciones de dependencia financiera. Prueba C, capturas de pantalla de la cuenta secreta de la señora Navarro, donde ha estado burlándose y humillando públicamente a mi cliente durante más de 6 meses mientras mantenía su aventura. Darío Molina se debatía, objetando a todo, pero el daño ya estaba hecho. La propia obsesión de Laura por las redes había creado un rastro perfecto de su engaño e infidelidad. Cuando le tocó testificar a Laura, intentó mantener su narrativa de víctima, pero el contrainterrogatorio de Julia fue quirúrgico. Señora Navarro, usted declaró que mi cliente era controlador financieramente, pero ¿no es cierto que usted misma eligió no figurar en el contrato cuando se casaron? Estaba ocupada con mi carrera. ¿Su carrera publicando en redes?
Es un negocio legítimo. ¿Un negocio que no declaró a Hacienda según estos documentos fiscales? El rostro de Laura se ponía más rojo con cada pregunta. En la sala se veía a gente grabando con los móviles a pesar de la prohibición. Señora Navarro, usted afirma que mi cliente fue emocionalmente abusivo, pero ¿no es cierto que ha estado gestionando una cuenta secreta en redes precisamente para burlarse y humillarlo? Solo era entretenimiento. ¿Entretenimiento que implicaba compartir detalles íntimos de su matrimonio sin su consentimiento? Tengo libertad de expresión. Y mi cliente tiene derecho a no ser maltratado, señora Navarro. El golpe final llegó cuando Julia llamó a Roberto a testificar. Explicó con calma la situación del contrato, las visitas nocturnas de Laura y el incidente del documento falsificado. También mencionó que las cámaras de seguridad del edificio habían grabado a Laura y Marcos usando mi apartamento varias veces mientras yo estaba trabajando. Tenemos imágenes de los últimos 3 meses, testificó Roberto. La señora Navarro traía al señor Ruiz al apartamento durante horas laborales, a veces durante varias horas seguidas. Laura lloraba ahora y Marcos parecía querer desaparecer. Darío Molina susurraba frenéticamente a Laura, probablemente dándose cuenta de que su caso se desmoronaba. Cuando el juez preguntó si Marcos quería testificar en favor de Laura, este se levantó y dijo, «Señoría, creo que ha habido un malentendido aquí». Julia sonrió. «Señor Ruiz, ha mantenido una aventura con la señora Navarro durante varios meses, ¿correcto?» «Bueno, sí, pero, ¿y la ayudó a planear el desalojo ilegal de mi cliente de su apartamento?» Ella dijo que era su apartamento. ¿La ayudó a crear el documento de alquiler falsificado? Marcos miró a Darío Molina, que negaba con la cabeza frenéticamente. «No quiero responder a eso». «Señoría», dijo Julia, «creo que la reticencia del señor Ruiz a responder habla por sí sola». El juez había oído suficiente. Desestimó la orden de alejamiento de Laura, rechazó su demanda y la advirtió sobre las posibles acusaciones penales por falsificación de documentos y perjurio. «Señora Navarro», dijo el juez con severidad, «ha hecho perder el tiempo a este tribunal con reclamaciones frívolas mientras admitía infidelidad, fraude y maltrato. Si continúa con este comportamiento, se encontrará enfrentando consecuencias legales serias». Al salir del juzgado, Laura estaba rodeada de periodistas preguntando por su contrato falsificado y su cuenta secreta. Marcos intentaba abrirse paso entre la multitud, claramente incómodo con la atención. Darío Molina se acercó a Julia y a mí fuera. «Mirad, esto se nos ha ido de las manos. Quizá podamos arreglar algo en privado». «Lo único que vamos a arreglar», respondió Julia, «es la contrademanda de mi cliente por maltrato, difamación e inflicción intencionada de daño emocional». Laura oyó esto y se giró. «¿Contrademanda? No puedes demandarme. Yo soy la víctima aquí». «Laura», dije con calma, «difundiste nuestra vida privada a miles de extraños, me engañaste en nuestro apartamento, intentaste robarme mi hogar y cometiste fraude en televisión en directo. No eres la víctima, eres la demandada». Entonces Marcos tomó la decisión más estúpida de su ya estúpida vida. Dio un paso hacia mí, hinchando el pecho, intentando parecer intimidante ante las cámaras. «Quizá deberías retroceder, tío. Laura ya ha pasado suficiente». «Marcos», dije mirándolo directamente, «estás a punto de aprender que hay consecuencias por acostarse con las mujeres de otros, pero esas lecciones llegarán pronto». La amenaza fue clara y Marcos fue demasiado torpe para retroceder. ¿Eso se supone que debe asustarme? Solo eres un friki de los ordenadores. Ya veremos, respondí. Mientras Laura y Marcos se alejaban, rodeados de periodistas y buitres de las redes, sentí una profunda satisfacción. La batalla legal estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Laura quería jugar en las redes? ¿Quería humillarme para generar contenido? Muy bien, pero ahora me tocaba a mí crear mi propio contenido. La victoria en el juzgado fue solo el principio.
Laura y Marcos me habían humillado públicamente, destruido mi matrimonio e intentado robarme mi hogar. La vindicación legal se sentía bien, pero no era suficiente. ¿Querían jugar al juego de las redes? Les iba a enseñar cómo se hace de verdad. La primera fase de mi venganza era sencilla, dejar que Laura se destruyera sola. Su nueva cuenta perdía seguidores a diario a medida que más gente descubría las grabaciones del juzgado y la transmisión original del apartamento. Pero Laura, siendo Laura, no pudo evitar empeorar las cosas. En lugar de mantenerse en silencio y dejar que el drama se calmara, redobló la apuesta. Empezó a subir rabietas diarias sobre el sistema judicial corrupto y cómo yo había comprado al juez. Afirmaba que las grabaciones del juzgado estaban editadas y que los medios formaban parte de una conspiración contra ella. La respuesta de Internet fue rápida y brutal. La gente publicaba comparaciones lado a lado de sus afirmaciones frente a las imágenes reales del juzgado. Sus patrocinadores restantes la abandonaron uno tras otro. Las marcas de estilo de vida que antes le pagaban por publicaciones no querían saber nada de la señora del contrato falso. Pero yo no me conformaba con solo ver la autodestrucción de Laura. Tenía planes específicos para ella y para Marcos, y los iba a ejecutar con la misma precisión metódica que usaba en mi trabajo tecnológico. Marcos fue el primero porque era el objetivo más fácil. El tipo era todo músculo y nada de cerebro, y su presencia en las redes era una broma. Publicaba constantemente sobre su viaje fitness y su mentalidad alfa, pero su engagement era patético. La mayoría de sus seguidores eran bots y su contenido real consistía en citas motivacionales robadas sobre selfies sin camisa en el gimnasio. Empecé haciendo una investigación profunda sobre el pasado de Marcos. Resultó que lo habían despedido de 2 gimnasios anteriores por conducta inapropiada con clientas. También lo habían detenido 2 veces por peleas en bares y tenía el carnet de conducir suspendido por multa sin pagar. Era un cúmulo andante de señales de alarma, pero Laura había estado demasiado encandilada con sus abdominales para hacer una verificación básica. Mi primer movimiento fue sutil. Creé cuentas anónimas en redes y empecé a publicar los registros públicos de Marcos en los comentarios de sus publicaciones. Sus antecedentes penales, su historial laboral, sus problemas financieros, toda información pública, pero compilada de forma que pintaba un retrato claro de quién era realmente. Oye, Marcos, ¿cómo va ese caso judicial? He oído que admitiste fraude en el estrado. Hermano, ¿por qué te despidieron de 3 gimnasios distintos? ¿Algo sobre conducta inapropiada? Imagina tener 29 años y que tu novia te pague el alquiler, vaya. Marcos, siendo Marcos, reaccionó exactamente como yo esperaba. En lugar de ignorar los comentarios o responder con madurez, empezó a subir vídeos de rabietas defendiendo su honor. Cada rabieta lo hacía parecer más desquiciado y daba a la gente más munición para usarla contra él. Pero apenas estaba empezando con Marcos. La verdadera diversión comenzó cuando descubrí que el gimnasio donde trabajaba tenía una política muy estricta de redes para sus entrenadores. Los empleados no debían publicar nada que pudiera dañar la reputación del gimnasio. El comportamiento reciente de Marcos, la aventura, el caso judicial, los vídeos de rabietas, violaba claramente esa política. Así que compilé una carpeta bonita de capturas y vídeos y la envié anónimamente a la oficina central del gimnasio. La respuesta fue inmediata. Marcos fue suspendido pendiente de investigación, lo que lo lanzó a un meltdown aún mayor en redes. Subió un video de 20 minutos despotricando contra la cultura de la cancelación y los haters envidiosos mientras estaba sentado claramente en el coche de Laura, porque el suyo había sido embargado. Entonces decidí escalar las cosas. El orgullo y la alegría de Marcos eran su presencia en redes y su reputación como influencer fitness. Publicaba constantemente sobre sus rutinas de entrenamiento, sus batidos de proteínas y su estilo de vida alfa. Su mayor miedo era parecer débil o estúpido ante sus seguidores. Así que le di exactamente lo que temía.
Había estado vigilando su rutina durante semanas y era predecible como un reloj. Cada martes y jueves a las 6 de la tarde iba al gimnasio para su propio entrenamiento, aunque estuviera suspendido de trabajar allí. Se filmaba levantando pesas y subía los vídeos con pies de foto sobre el esfuerzo y nunca rendirse. El jueves por la tarde puse mi plan en marcha. La semana anterior había dedicado tiempo a aprender todo lo posible sobre el sistema de megafonía y la red Wi-Fi del gimnasio. La seguridad era pésima. La contraseña de la Wi-Fi era literalmente la del gimnasio más un número simple. Y el sistema de sonido estaba conectado a la misma red. A las 6:15, justo cuando Marcos estaba en medio de su entrenamiento y grabando, accedí al sistema de megafonía y empecé a reproducir fragmentos de audio de su testimonio en el juzgado y de sus rabietas en redes. Ella dijo que era su apartamento. La voz de Marcos resonó por todo el gimnasio, seguida de su rabieta enfadada sobre frikis de los ordenadores y haters celosos. El gimnasio se quedó en silencio. Todo el mundo dejó de entrenar y empezó a mirar alrededor buscando el origen del audio. Marcos, que se estaba filmando haciendo curls de bíceps, se puso blanco como una sábana, pero yo no había terminado. A continuación reproduje audio de la transmisión original del apartamento, incluyendo las partes donde Laura se burlaba de mí y Marcos presumía de su aventura. Todo el gimnasio oyó a Laura llamándome perdedor y a Marcos hablando de satisfacer sus necesidades con una mujer casada. Marcos intentó salir frenéticamente, pero el gimnasio estaba lleno y todo el mundo lo miraba. La gente ya sacaba los móviles y grababa su humillación. El audio siguió sonando, 20 minutos de Marcos y Laura incriminándose, pareciendo estúpidos y revelando su aventura en todo su patético detalle. El gerente del gimnasio finalmente apagó la megafonía, pero el daño estaba hecho. Marcos estaba de pie en medio del gimnasio mientras decenas de personas lo grababan, después de haber oído cómo admitía infidelidad, fraude y comportamiento general de cretino por los altavoces. Señor, le dijo el gerente a Marcos, voy a tener que pedirle que se marche. Su membresía ha sido revocada. Marcos intentó discutir, pero su voz se quebró por la vergüenza. Esto es maltrato. Alguien ha hackeado su sistema. Alguien ha reproducido grabaciones de su propia voz, señor. Por favor, márchese antes de que llame a seguridad. Los vídeos de la humillación de Marcos en el gimnasio estaban en internet en cuestión de horas. La gente compartía clips de su cara mortificada mientras sus propias palabras sonaban por los altavoces del gimnasio. Su cuenta se llenó de emojis de risa y comentarios sobre machos alfa y destructores de hogares. Pero lo mejor fue la reacción de Laura. Subió un video furioso defendiendo a Marcos y afirmando que yo los estaba acosando cibernéticamente. Amenazó con llamar a la policía y demandarme por maltrato. El problema con las amenazas de Laura era que yo no había hecho nada ilegal. Acceder a la Wi-Fi de un gimnasio podía estar en una zona gris, pero reproducir grabaciones de audio disponibles públicamente no era un delito. Todo lo que había puesto por la megafonía provenía de las propias transmisiones de Laura o del testimonio judicial, contenido que ella había hecho público voluntariamente. La defensa enfadada de Laura a Marcos solo recordó a todo el mundo su aventura y la hizo parecer aún más patética. Los comentarios en su video fueron brutales. Quizá no engañes a tu marido si no quieres que la gente hable de ello. Marcos es un hombre adulto. Deja que se defienda solo. Los dos estáis recibiendo lo que merecéis. Esto es karma en su máxima expresión. La fase 1 de mi venganza estaba completa. Marcos había sido humillado públicamente, había perdido su trabajo y se había convertido en el hazmerreír de las redes. Laura había dañado aún más su propia reputación defendiéndolo. Pero yo apenas estaba empezando. Laura había pasado meses burlándose de mí en las redes, llamándome débil y patético, afirmando que yo era demasiado friki de los ordenadores para defenderme. Estaba a punto de aprender que ser un friki de los ordenadores significaba tener acceso a herramientas y habilidades que podían destruir la vida digital de alguien por completo.
Y toda la identidad de Laura se construía sobre su presencia digital. Era hora de mostrarle que era el poder real. El mayor error de Laura fue subestimar lo que un friki de los ordenadores podía hacer con la motivación y las habilidades técnicas adecuadas. Había pasado meses difundiendo su desprecio por mi profesión, sin darse cuenta de que en la era digital la tecnología de la información no se limita a arreglar conexiones. Se trata de controlar la información misma. Después de la humillación de Marcos en el gimnasio, Laura cometió otro error crucial. En lugar de retroceder, escaló. Empezó un podcast donde afirmaba estar exponiendo el lado oscuro de los tecnólogos y su abuso de poder. Cada episodio era básicamente una rabieta sobre mí, con Marcos como coanfitrión, pintándose como víctimas de mi acoso cibernético. El podcast era de aficionado, mala calidad de audio y documentación de su propio comportamiento. Pero no me detuve ahí. También incluí fragmentos de audio de sus directos secretos donde se burlaba de nuestro matrimonio, transcripciones de sus mensajes planeando el desalojo falso e incluso algunas de sus citas más ridículas del podcast sobre ser víctima de abuso tecnológico. El sitio web se puso en marcha un martes por la mañana y lo promocioné mediante campañas dirigidas en redes y avisos anónimos a blogs de cotilleo y canales de drama. Al mediodía, el sitio estaba siendo compartido por todas partes. La reacción fue inmediata y brutal. Los seguidores restantes de Laura se sintieron traicionados y enfadados. Las marcas y patrocinadores que habían considerado volver a trabajar con ella se distanciaron inmediatamente. Los blogs de cotilleo recogieron la historia y la difundieron, centrándose especialmente en la revelación del contenido adulto y los engaños financieros. La respuesta de Laura fue predeciblemente desquiciada. Subió una serie de stories frenéticas afirmando que yo había hackeado sus cuentas y que el sitio estaba lleno de mentiras. Amenazó con demandarme por difamación y afirmó que las pruebas estaban fabricadas. El problema con la defensa de Laura era que todo lo del sitio era real y verificable. Su cuenta de contenido adulto seguía activa, sus mensajes de engaño estaban fechados y corroborados, y su evasión fiscal estaba documentada por sus propios extractos bancarios. Marcos, mientras tanto, lidiaba con sus propios problemas. Después del incidente en el gimnasio lo habían despedido y le costaba encontrar nuevo trabajo. Su seguimiento en redes se había derrumbado y al parecer vivía en su coche porque no podía pagar el alquiler. Pero yo aún no había terminado con Marcos. Había cometido el error de amenazarme fuera del juzgado y yo le había prometido consecuencias. Era hora de cumplir esa promesa. La debilidad de Marcos era su vanidad. A pesar de estar en el paro y prácticamente sin hogar, seguía manteniendo su presencia en redes e intentaba proyectar una imagen de éxito. Publicaba fotos de sí mismo en restaurantes caros que pagaba Laura y en coches bonitos que pedía prestados o alquilaba. Decidí destrozar esa ilusión por completo. Usando las mismas técnicas que con Laura, accedí a las cuentas de Marcos y a su correo. Lo que encontré fue una mina de oro de estupidez y desesperación. Marcos había estado mintiendo sobre todo, sus ingresos, su situación de vivienda, su empleo, incluso su edad. En realidad tenía 32 años, no 29, y usaba fotos antiguas para su perfil. Más importante aún, descubrí que Marcos tenía sus propios engaños. Vendía planes de entrenamiento personalizados que eran solo rutinas genéricas robadas de otros entrenadores. Promocionaba suplementos que nunca había probado y que ni siquiera entendía. Y había estado engañando a mujeres solitarias en apps de citas, convenciéndolas de enviarle dinero para emergencias. Añadí la información de Marcos al sitio, creando una exposición completa de ambos. El sitio se convirtió en un lugar único para cualquiera que quisiera entender el alcance total del engaño y fraude de Laura y Marcos. Pero mi obra maestra aún estaba por llegar. Laura y Marcos, desesperados por salvar sus reputaciones, decidieron hacer una sesión en directo de Decir la Verdad. Iban a exponer mis mentiras y revelar la historia real detrás de nuestro divorcio y su relación.
Promocionaron la transmisión durante toda una semana, afirmando que tenían pruebas que los vindicarían y demostrarían que yo era el verdadero villano. Laura incluso afirmó que tenía pruebas de que yo había sido abusivo y controlador durante todo nuestro matrimonio. Dejé que promocionaran la transmisión durante una semana completa, creando expectación y excitando a la gente por sus grandes revelaciones. Lo que no sabían era que yo había estado vigilando todas sus comunicaciones y sabía exactamente lo que planeaban. La transmisión estaba programada para el viernes por la noche a las 8. Laura y Marcos se instalaron en lo que parecía un bonito apartamento, en realidad un alquiler temporal que Laura había pedido dinero prestado para pagar aquella noche. Tenían props, documentos impresos y toda una presentación planeada. A las 8 en punto comenzaron el directo con unos 3.000 espectadores, una fracción de la audiencia original de Laura, pero aún suficiente para causar impacto. Empezaron con su narrativa habitual de víctimas, hablando de cómo yo había destruido sus vidas con mentiras y maltrato. Entonces Laura sacó sus pruebas, capturas impresas que según ella demostraban que yo había sido abusivo y controlador. Las levantó triunfante hacia la cámara, esperando vindicación. Entonces actué. Usando el acceso que había obtenido a las cuentas de Laura, empecé a publicar en sus stories mientras ella transmitía en directo. Pero no publicaba contenido aleatorio. Publicaba capturas en tiempo real de los mensajes privados de ella y Marcos de aquel mismo día. Mensajes en los que admitían que las pruebas estaban fabricadas. Mensajes en los que discutían cómo mentir convincentemente ante la cámara. Mensajes en los que Marcos se quejaba de tener que fingir que amaba a aquella loca por dinero. Mensajes en los que Laura llamaba idiotas a sus seguidores restantes, que creerían cualquier cosa. Los espectadores del directo empezaron a comentar sobre las stories que aparecían en tiempo real. Laura, confundida por los comentarios, miró su teléfono y vio sus propios mensajes privados siendo publicados en su story pública. Su rostro se puso blanco. Miró a Marcos, que estaba igual de confundido y aterrado. Estaban siendo expuestos en tiempo real en su propia plataforma, usando sus propias cuentas. ¿Cómo está pasando esto?, susurró Laura, olvidando que seguía en directo. Entonces publiqué el mensaje final en su story. Hola Laura, soy Diego. Sonríe a la cámara. La transmisión explotó. Los espectadores capturaban todo, compartían el drama por todas las plataformas y comentaban más rápido de lo que Laura podía leer. Intentó terminar la transmisión, pero sus manos temblaban tanto que no podía manejar bien el teléfono. Marcos, demostrando una vez más que era un idiota, intentó quitarle el teléfono a Laura para terminar la transmisión. Forcejearon ante la cámara, tirando sus props y destruyendo el escenario cuidadosamente montado. El teléfono cayó al suelo pero siguió transmitiendo, capturando el audio de ellos entrando en pánico y culpándose mutuamente por el desastre. Cuando Laura finalmente consiguió terminar la transmisión, el daño estaba completo. Miles de personas los habían visto expuestos en tiempo real usando sus propias cuentas en redes. Las capturas de sus mensajes privados ya eran virales, mostrando a todo el mundo exactamente quiénes eran detrás de sus personajes públicos. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. Las cuentas restantes de Laura fueron suspendidas por violaciones de las normas. Las cuentas de Marcos fueron eliminadas por completo. Los blogs de cotilleo y canales de drama tenían material para semanas. Pero, lo más importante, su credibilidad quedó completamente destruida. Nadie volvería a creer nada de lo que dijeran. Los habían pillado mintiendo, engañando, estafando y manipulando de la forma más pública posible. Laura intentó volver con nuevas cuentas, pero fueron identificadas inmediatamente y atacadas por quienes recordaban el escándalo. Marcos desapareció por completo de las redes y al parecer se marchó de la ciudad, incapaz de soportar el reconocimiento y las burlas constantes. Mi venganza estaba completa, pero tenía una sorpresa final planeada.
Laura había pasado todo nuestro matrimonio afirmando que yo era solo un friki de los ordenadores que arreglaba conexiones y no podía proporcionarle el estilo de vida que merecía. Era hora de mostrarle exactamente qué tipo de estilo de vida podía permitirse un consultor tecnológico exitoso. 3 meses después del espectacular colapso de la transmisión de Laura, me estaba instalando en mi nueva vida cuando recibí una llamada de Roberto, de seguridad del edificio. Habían visto a Laura en el vestíbulo, al parecer intentando volver al edificio. Dice que dejó algunas pertenencias personales en el apartamento, me contó Roberto. Afirma que tiene derecho a recuperar sus cosas. Miré alrededor de mi apartamento, el que había sido nuestro, que había renovado completamente desde la marcha de Laura. Muebles nuevos, decoración nueva, todo nuevo. No quedaba nada que le perteneciera y ella lo sabía. Dile que puede concertar una cita a través de mi abogada si quiere hablar de propiedades personales, dije, pero no va a subir aquí. Entonces Roberto me dio la noticia interesante. En realidad, Diego, hay algo más. No está sola. Marcos está con ella y traen a un tipo con una cámara. Parece que intentan filmar algo. Por supuesto que sí. Laura no podía evitarlo. Incluso en la derrota total, seguía intentando crear contenido. Me di cuenta de que era la oportunidad perfecta para entregar mi sorpresa final. Roberto, déjalo subir, dije, pero dame 10 minutos primero. Había estado planeando este momento durante semanas, desde que decidí mudarme del apartamento de la Torre Skyline. Verás, Laura siempre se había burlado de mi apartamento modesto y de mi estilo de vida aburrido. Se quejaba constantemente de que no podíamos permitirnos las cosas que ella quería, de que yo la frenaba para alcanzar la vida de lujo que merecía. Lo que Laura nunca supo fue que el apartamento de la Torre Skyline no era mi única propiedad. Ni siquiera era ya mi residencia principal. Durante nuestro matrimonio, había estado construyendo en silencio mi negocio de consultoría tecnológica hasta convertirlo en algo mucho mayor. Mientras Laura se centraba en sus seguidores y en su aventura con Marcos, yo había conseguido grandes contratos corporativos, desarrollado software propio y hecho inversiones de las que ella nunca se había molestado en preguntar. El estilo de vida modesto que había mantenido durante nuestro matrimonio no se debía a que no pudiera permitirme algo mejor. Era porque reinvertía todo en construir riqueza a largo plazo. Laura veía mi presupuestación cuidadosa y asumía que era pobre. Nunca miró el panorama completo. Después de que se finalizara nuestro divorcio, me mudé a mi verdadero hogar, un ático en el edificio más exclusivo del centro, con vistas a toda la ciudad y comodidades que hacían que la Torre Skyline pareciera un motel barato. Pero había conservado también el apartamento de la Torre Skyline, en parte por razones sentimentales y en parte porque sospechaba que Laura acabaría intentando volver. Quería estar preparado para cuando lo hiciera. 10 minutos después, Roberto volvió a llamar. Están subiendo. El tipo de la cámara parece profesional. Creo que intentan hacer algún tipo de documental. Perfecto. Había estado esperando que Laura intentara un último esfuerzo desesperado por salvar su reputación. Un documental sobre nuestro matrimonio sería exactamente el proyecto grandioso y delirante que ella pensaría que podría rehabilitar su imagen. Oí el din del ascensor y voces en el pasillo. Laura hablaba en voz alta, probablemente para la cámara, sobre cómo por fin iba a mostrar a la gente la verdad sobre nuestra relación. Sonó el timbre y abrí la puerta para encontrar a Laura, Marcos y a un tipo nervioso con un equipo de cámara profesional. Laura iba vestida como para una alfombra roja, claramente preparada para aquel momento. Hola, Laura, dije con calma. Marcos, ¿y tú eres? El tipo de la cámara se presentó como Marcos, un documentalista freelance que Laura había contratado para crear lo que ella llamaba la historia real, la lucha de una mujer por la verdad. Diego,
dijo Laura, con voz artificialmente dulce para la cámara, solo estoy aquí para recoger mis pertenencias personales y quizá tener una conversación civilizada sobre lo que realmente pasó entre nosotros. Me aparté y los dejé entrar en el apartamento. Laura miró alrededor con evidente confusión. Nada parecía igual a cuando ella había vivido allí. Los muebles, la decoración, incluso la distribución habían cambiado por completo. ¿Dónde están mis cosas?, preguntó, dejando el tono dulce. ¿Qué cosas?, respondí. Te llevaste todo lo que te pertenecía cuando te marchaste. Estas son mis pertenencias. Laura señaló a la cámara, claramente intentando crear una escena. ¿Veis? Esto es exactamente el tipo de comportamiento controlador del que hablaba. Ha escondido mis posesiones y lo ha redecorado todo para borrar mi presencia. Marcos asintió, interpretando su papel de novio supportive. Es maltrato psicológico, tío. Estás intentando hacerla creer que nunca vivió aquí. Sonreí. Esto iba exactamente como había esperado. Laura, tienes toda la razón en que he borrado tu presencia de este apartamento. Pero es porque este apartamento ya no importa. Laura pareció confundida. ¿Qué quieres decir con que no importa? Quiero decir que ya no vivo aquí. Este es solo mi antiguo lugar que mantengo para almacenamiento y uso ocasional. Mi hogar real está en otro sitio completamente distinto. La confusión en el rostro de Laura no tenía precio. ¿Tu hogar real? Diego, ¿de qué estás hablando? Entonces asesté el golpe final a toda su visión del mundo. Laura, ¿recuerdas cómo siempre te quejabas de que yo era solo un friki de los ordenadores que arreglaba conexiones? ¿Cómo decías que te frenaba para alcanzar el estilo de vida que merecías? Ella asintió con cautela, intuyendo una trampa pero sin entender cuál. Pues te equivocabas sobre a qué me dedico. No arreglo conexiones, Laura. Diseño sistemas de ciberseguridad para grandes empresas. Tengo contratos con 3 bancos importantes, 2 gigantes tecnológicos y un contratista de defensa. El año pasado mi empresa facturó 7 cifras. La boca de Laura se abrió. Marcos parecía estar intentando hacer cálculos en su cabeza y fallando. Pero tú siempre decías que no podíamos permitirnos, balbuceó Laura. No podíamos permitirnos tu estilo de vida porque yo reinvertía todo en construir el negocio. Cada euro que querías gastar en bolsos de marca y viajes de influencer era dinero que yo ponía en equipo, desarrollo de software y expansión del negocio. Saqué mi teléfono y les mostré fotos de mi verdadero hogar. El ático con ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. El despacho en casa con múltiples configuraciones de ordenadores de alta gama. El garaje con mi coche real. No el sedán modesto que Laura conocía, sino el que me había comprado después de que ella se marchara. Aquí es donde vivo ahora, Laura. Este es el estilo de vida que podrías haber tenido si hubieras sido paciente y supportive en lugar de engañarme con un entrenador en paro. Laura miraba las fotos con sorpresa y rabia evidentes. Tú me mentiste. Fingiste ser pobre. Nunca mentí sobre nada. Te conté exactamente a qué me dedicaba, te mostré mis declaraciones de impuestos y te expliqué mis planes de negocio. Simplemente no estabas interesada en escuchar. Estabas demasiado ocupada burlándote de mi carrera y planeando tu aventura. Marcos, entendiendo por fin lo que pasaba, intentó ponerse agresivo. ¿Y qué? ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? No, Marcos. Creo que la lealtad, la honestidad y el trabajo duro me hacen mejor que tú. El dinero es solo un bonito extra. Laura estaba derrumbándose, dándose cuenta de que había tirado un matrimonio con un empresario exitoso por un perdedor sin dinero que ahora vivía en su coche. Esto no es justo. Deberías habérmelo dicho. Laura, intenté decírtelo durante 3 años. No querías oír hablar de mi trabajo, mis planes o mis objetivos.
Querías centrarte en tus seguidores y en tu carrera de creadora de contenido. Bueno, ¿cómo te está yendo eso? La cámara lo capturaba todo, el derrumbe de Laura, la rabia impotente de Marcos y mi serena demolición de toda su narrativa. El documentalista parecía estar consiguiendo mucho mejor material del que esperaba. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso? Continué. Pasaste meses contando a 12.000 extraños que yo era un perdedor que no podía proporcionarte nada. Pero esos mismos extraños ahora te ven suplicando volver a mi antiguo apartamento mientras yo vivo en un ático que cuesta más al mes de lo que tú ganaste en tu mejor año como creadora de contenido. Laura intentó un último ataque desesperado. Nada de esto importa. Sigues siendo el mismo hombre aburrido y controlador con el que me casé. Tienes razón, Laura. Soy exactamente el mismo hombre con el que te casaste. El mismo hombre que construía un negocio exitoso mientras tú lo engañabas. El mismo hombre que planeaba nuestro futuro mientras tú planeabas su humillación. El mismo hombre que tuvo la paciencia de dejarte destruirte sola en lugar de rebajarse a tu nivel. Caminé hasta la puerta y la abrí. Ahora creo que es hora de que os marchéis. Todos vosotros. Tienes tu metraje, Laura. Seguro que hará un documental fascinante sobre las consecuencias de la infidelidad y las malas decisiones. Laura parecía querer discutir más, pero estaba claramente abrumada por la revelación. Marcos estaba enfurruñado, probablemente dándose cuenta de que había ayudado a Laura a tirar un matrimonio con un millonario. El documentalista ya estaba recogiendo su cámara, probablemente planeando cómo editar aquel metraje en algo vendible. Mientras salían del apartamento, Laura se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Diego. Sí ha terminado, respondí. Terminó en el momento en que decidiste engañarme y humillarme para generar contenido. Todo lo que ha pasado desde entonces solo ha sido tú enfrentándote a las consecuencias de esa decisión. Después de que se marcharan, me quedé en el apartamento vacío y sentí una satisfacción completa. Laura había querido crear una última pieza de contenido para salvar su reputación y en cambio había creado el final perfecto para su propia historia. El metraje del documental mostraría al mundo exactamente qué tipo de persona era en realidad. Alguien que había tirado un buen matrimonio y un marido exitoso por una emoción temporal y algo de atención en redes. Alguien tan centrada en las apariencias y la gratificación instantánea que no podía ver el panorama completo. Cerré el apartamento y me dirigí de vuelta a mi verdadero hogar, a mi vida real y a mi futuro brillante. Laura podía seguir intentando crear contenido sobre nuestra relación, pero nunca sería más que un cuento con moraleja. Un recordatorio de lo que pasa cuando se elige el drama de las redes por encima del éxito en la vida real. Una semana después, el documentalista me contactó para contarme que Laura se había negado a pagarle por el metraje. Al parecer, una vez vio el montaje preliminar, se dio cuenta de que la hacía quedar aún peor que sus desastres anteriores. Exigió que destruyera el metraje y amenazó con demandarlo si lo publicaba. El documentalista, siendo un hombre de negocios inteligente, me ofreció vendérmelo a mí en su lugar. Lo compré, no porque lo necesitara, sino porque quería asegurarme de que Laura nunca pudiera usarlo para hacer daño a nadie más. Lo último que supe fue que Laura trabajaba en una tienda en otra ciudad, habiendo quemado todos sus puentes en el mundo de los creadores de contenido. Marcos se había mudado de nuevo con sus padres y al parecer intentaba convertirse en conductor de camión. En cuanto a mí, mi negocio siguió creciendo. Empecé a salir con una brillante ingeniera de software que apreciaba tanto mi trabajo como mi carácter. Y nunca tuve que preocuparme de que alguien transmitiera en directo mi vida privada para generar contenido. Laura había tenido razón en una cosa. Yo era exactamente la misma persona aburrida, metódica y cuidadosa con la que se había casado. La diferencia era que esas cualidades, que ella había visto como debilidades, habían resultado ser en realidad mis mayores fortalezas. A veces la mejor venganza no es dramática ni llamativa. A veces es simplemente vivir bien y dejar que tus enemigos se destruyan solos.
Pero en el caso de Laura, me había alegrado de ayudar un poco al proceso.